Vamos a continuar con estamos estudiando el segundo tomo del libro Discerniendo el problema del hombre, por el siervo Paul David Washer. Estamos en la lección número 10, vamos a continuar en la lección número 10. Ya el pastor continuó, ya adelantó la primera lección. Vamos a continuar hoy en la página 72 del libro. En la página 72, en el punto número 3. Esta clase, este capítulo se titula Esclavos de Satanás, que fue la que vimos el miércoles pasado. El pastor comenzó. Y ahora vamos a continuar en ese mismo estudio. Vamos a continuar con una nota que comienza diciendo: las escrituras declaran que este mundo caído y sus habitantes caídos están sujetos firmemente por la mano del diablo. El hombre caído busca ganar independencia de Dios y al hacerlo inconscientemente se hace esclavo de Satanás. Esta es una verdad aterradora, dice el autor. Esto es una verdad aterradora. Dice: este mundo caído y sus habitantes caídos están sujetos firmemente por la mano del diablo. Esto es una verdad aterradora porque nosotros les preguntamos a cualquier persona que no sea cristiana y ellos no creen esto. Se molestan. Y es una verdad aterradora porque nadie cree que es hijo del diablo. Nadie cree que es influenciado por Satanás. Dice: el hombre caído busca ganar independencia de Dios y al hacerlo inconscientemente se hace esclavo de Satanás. Una verdad aterradora, la describe el autor. Tremendo. Dice: en las escrituras un nombre es importante porque comunica algo acerca de la persona que lo lleva. ¿Cuáles son los nombres o títulos dados a Satanás en las siguientes escrituras? Vamos a buscar Juan 12:31. Juan 14:30 y Juan 16:11. Pueden leerlo, hermano. Juan 12:31. Sí. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cómo lo menciona la Biblia? El príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo. Juan 14:30. Capítulo 14, versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El príncipe de este mundo. Y el 16:11. La Biblia, uno de los nombres de Satanás es el príncipe de este mundo. Dice esta nota: el príncipe de este mundo. Dios es el soberano absoluto sobre todas las cosas, pero hay un sentido real en el que Satanás ha recibido dominio para gobernar sobre este mundo caído. Con un gobernante como este, viene una pregunta: ¿hay alguna duda sobre por qué este siglo está lleno de tanta maldad y el hombre caído sufre tanta miseria? ¿Hay alguna duda por qué el mundo está como está? Todo va de mal en peor. Es porque Satanás es el príncipe de este mundo. Esta nota comienza con una afirmación diciendo: en las escrituras un nombre es importante porque comunica algo acerca de la persona. Esto es algo muy importante. En el Antiguo Testamento, los nombres
de las personas significaban algo, tenían un gran significado. Un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento, Adán. Adán. ¿Alguno sabe cuál es el significado de Adán? Los nombres tenían un significado. El nombre de Adán significa hombre o ser humano. Adán. Abraham, padre de muchas naciones. Y yo quisiera buscar un pasaje que está en Primeras de Crónicas, el capítulo 4. Crónicas capítulo 4, versículo del 9 al 10. Para ver un ejemplo de los nombres. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9, dice así. Dice, voy a empezar a leerlo desde el 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, y su madre lo llamó Jabes, diciendo, porque lo di a luz con dolor. ¿Ven la importancia de los nombres? O sea que los nombres tenían un significado. Y miren la madre, ¿por qué le puso Jabes? Porque lo di, o sea que lo di a luz con dolor. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, y su madre lo llamó Jabes, diciendo, porque lo di a luz con dolor. Y el versículo 10 dice, Jabes invocó al Dios de Israel diciendo, oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal, para que no me causara dolor, y Dios le concedió lo que pidió. Aquí vemos a un hombre clamando a Dios y concediendo la oración de este hombre. Pero estamos viendo el significado de los nombres, ¿ves? Que es muy importante. Los nombres significaban algo, tenían gran significado en el Antiguo Testamento. Continúa el inciso B, dice, el Dios de este siglo. Otro nombre asignado a Satanás es el Dios de este siglo. Vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 4, el versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cómo le dice? El Dios de este siglo. Dice la nota, el autor dice, el testimonio seguro de las Escrituras es que solo hay un Dios verdadero. Aquí Satanás es llamado el Dios de este siglo, solo en el sentido de que está trabajando con poder en el presente siglo malo. Los hombres caídos lo han hecho su Dios y viven de acuerdo a su voluntad. El autor hace una aclaración, dice, solo existe un Dios, el Dios soberano, pero se le llama a Satanás Dios con D minúscula, porque en sentido porque está trabajando con poder en el presente siglo malo y los hombres caídos lo han hecho su Dios. Por eso la Escritura lo llama el Dios de este siglo. Y otro nombre que se le asigna a Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Vamos a leer Efesios 2, capítulo 2, versículo 2. Efesios 2. Sí, el versículo 2. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tremendo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, Satanás es espíritu, como tal no está limitado por las restricciones materiales que atan al hombre. Su poder y autoridad va mucho más allá de los que cualquier príncipe terrenal.
príncipe de la potestad del aire. Es bueno destacar, hermanos, que en el cristianismo siempre todos los extremos son malos, siempre todos los extremos son malos. Es bueno destacar, hay un grupo de creyentes de que ven a Satanás hasta en el agua que se toman. Tienen un demonio para cada cosa. Está el demonio de esto, el demonio del otro. Ven demonio en el aire, soñé esto, eso es un demonio. Ven demonio donde quiera. Y eso es un extremo. Pero está entonces el otro extremo, que no quieren ver que hay una influencia, que Dios, la Biblia habla de Satanás, de los demonios, de no ignoremos sus maquinaciones, no deis lugar al diablo, vistamos con la fortaleza, con la armadura, y tenemos que buscar un balance, no el balance que requiere las Escrituras. Ahora, no podemos ignorar que Satanás existe, Dios existe, como también Satanás, los demonios, los ángeles, y debemos también, y tenemos que, en una guerra, debemos conocer a nuestro enemigo, porque ¿cómo vamos a pelear? ¿Cómo vamos a contrarrestar los ataques? La Biblia nos habla también de los dardos de fuego del enemigo. Tenemos que conocer también las artimañas, porque la Biblia también habla. Dice, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, dice, tanto Satanás como el hombre son criaturas caídas y hay gran afinidad entre ellos. Tienen mucho en común. Son similares en su corrupción moral y su enemistad contra Dios. Aunque este hecho es repulsivo para la mayoría, no obstante es cierto. Hay tanta similitud moral entre el hombre caído y Satanás que antes de la conversión todos los hombres son considerados no solo súbditos de Satanás, sino también sus hijos. Tremendo. Esa afirmación y la Biblia, eso está tremendo. Porque nadie, usted le puede preguntar a cualquiera y nadie se considera un hijo del diablo. Nadie en este mundo. El hombre que es un asesino, no, yo creo en Dios, todo el mundo cree en Dios. Nadie se considera hijo del diablo. Sin embargo, las Escrituras sí lo declaran. De nuestro estudio de las Escrituras, hemos aprendido que Satanás se describe como príncipe y Dios de la raza caída de Adán y que obra de manera efectiva entre ellos. Una pregunta, ¿cómo se describe al hombre caído en las siguientes Escrituras? El versículo es Primera de Juan, y antes de leer este versículo, hermano, algún comentario que pueda enriquecer, algo que pueda enriquecer el estudio, alguna idea. En Efesios 6:12, hablando acerca de cristianos en su lucha, Sí. dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las fuerzas espirituales de maldad en la región celeste. Amén. O sea, No. Y ahí está, no podemos ignorar de que cuando estamos en Cristo y somos nuevas criaturas, vamos a tener luchas. Y son luchas que vienen de cosas espirituales, de seres espirituales. Mira cuántas cosas ha nombrado. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Un ejército organizado. Ahí está Dice fuerzas espirituales de maldad. Entonces, a veces yo se lo digo a las personas, en Cuba como se usa mucho la hechicería, yo se lo decía, sí existe, porque de esas personas, yo lo vi, mi padre era hechicero de eso, me murió sin Cristo, yo era un joven, yo vi cosas ahí que ahora que estoy en Cristo, las entiendo y que sí existen. Ver una señora de 80 años dándole piñazo a una pared, porque tenía un demonio, no un muerto, un demonio, y terminar toda su historia y como si nada.
Aquello me dejó impactado, pero nunca se me olvidó. Y todas las cosas que se veían y todo, sí hay, son esclavos de eso, esclavos de eso. Así es. Amén. Por eso que dice, no tenemos lucha ni contra Sí. carne. Fíjate que dice, no tenemos lucha contigo, carne y sangre. Hablando Sí. de hombre, sino con lo que hay detrás que no vemos. Pero también tenemos ángeles que están peleando por nosotros. Tenemos Gloria a seres Dios. espirituales, tenemos la ayuda del Señor, tenemos el Espíritu que pelea y batalla contra nosotros. Y me voy a extender un poquitico porque mirando ayer, creo que fue con Tania, un tema sobre acerca del cuerpo de Moisés. Dice que Satanás lo Sí. quería, o sea, son cosas espirituales. Él quería el cuerpo de Moisés para hacer muchas cosas con el cuerpo de Moisés, porque así, si él tomaba el cuerpo de Moisés, fíjate si la lucha no es, él iba a hacer con ese cuerpo que el pueblo Lo idolatrara. idolatrara a Moisés, o sea, y que Moisés hiciera cosas también o sea, en ese cuerpo, porque es el cuerpo lo que ve la persona, ¿entiendes? Hiciera cosas que no tenía que haber hecho para poder desacreditar la grandeza de Moisés, la obra de Moisés. Y en una de ellas también idolatrarlo. Y dice que había Miguel, creo que fue el arcángel Miguel, Sí. ese que comprendió con él. O sea, cosas espirituales, nadie vio nada de eso. Pero sí hubo en el reino, sí hubo una batalla espiritual. Sí, hermano. Y sí está. Cosas que nosotros no vemos, tantas batallas espirituales no se Sí. libran. Eliseo, Nosotros abrió los mismos. ojos y hay una Amén. batalla espiritual cuando dice, son muchos los que están con nosotros que los que están con él. Sí. Y a veces nosotros caminamos creyendo de que sí, tenemos ángeles que nos están cuidando, tenemos seres que nos están preservando. Y es que detrás de todo acto de maldad, ahí está Satanás. la mano de Satanás. Eso Cuando el tiempo de Moisés, el faraón mandó a matar a todos los niños varones. Bueno. ¿Quién era la...? Ahí está. ¿Quién incentivó al hermano de Moisés a hacer un ídolo de oro? ¿Estaba Satanás ahí? Claro. Y en el tiempo de Jesús, Herodes también mandó a matar a todos los niños menores de 1 año. Ahí estaba. ¿Quién estaba ahí la mano de...? Maquinando la mano de él. Nuestra lucha no es contra carne. La Biblia creo que es en, no sé en qué, no recuerdo el pasaje que dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, Ni des lugar al diablo. ni deis lugar al diablo, porque es lo que está, no es lucha entre carne, es contra principados, contra potestades del aire. Aún Pedro, Gabriel, estábamos tratando ese tema el otro día. Cristo le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás. A Pedro se lo dijo. Y una de las armas más fuertes que tiene Satanás es operar desde el anonimato. Hacerle creer a las personas que no existe. Una de las armas es desde el anonimato. Y ahí, hermano, hablando de un contexto eclesiástico, podemos ver cómo las prácticas mundanas se van metiendo en la iglesia. Sí. Eso es Satanás, Ujú. ¿sí? Para empezar la teología errada, ¿sabe? El error, poquito, Sí. pero Porque él es padre de mentira. ujú, Y la gente no se da cuenta. Sí. Entonces, si los hermanos no están, ¿sabe? Todo el tiempo en la palabra, entonces cualquier error, la gente, sí. Así. Y cuando Pablo, el aguijón de Pablo, ¿qué decía Pablo? Un mensajero de Satanás Un mensajero de Satanás. que me abofeté. O sea, que él sí podía percibir de lo que estaba pasando era producto de un mensajero de Satanás. Por eso es que estas cosas, nosotros no podemos ignorar estas cosas. No, se nos mandan, no ignoréis las maquinaciones. Ujú. del diablo. Porque como leamos rugiente, dice la palabra. Sí. Y generalmente, hermano, la vida cristiana se describe como una lucha, una guerra constante contra nuestra carne, contra Satanás y contra el mundo.
Es una guerra diaria, constantemente, es una lucha diaria. Pero tenemos una espada, Amén. tenemos una fortaleza, y eso es solamente en el Señor. Amén. Dice la palabra: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Sí, no debemos tener miedo, No. porque dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero fíjate que el texto, la fortaleza del texto está en que nosotros debemos someternos a Dios. De ahí que Cristo dice: separados de mí, Nada podéis hacer. nada podemos hacer. Un poquitico que nos separemos, ahí viene Él. O sea, esa es la Y herramienta. eso es importante lo que dice el hermano Vicente, porque no es guerra espiritual. ¿No? Es someterse a Dios. Sí. Someterse a Dios. Amén. Él dice: someterse a Dios, resistir al diablo. Y huirá de vosotros. Pero no dice que Él se va a ir para siempre. Sí. Él no irá por un momento, después vendrá otra vez. Él no se va a apartar siempre, Él va a estar ahí. Todo depende de ahí. Humillaos, someternos a Dios. Y someterse a Dios en eso es No, ser obediente. Sí, no debemos temer, Él está derrotado. Sí. El problema es que Él está derrotado, pero quiere ser exaltado. Siempre lo quiso ser. Y somos nosotros, con nuestros pecados y nuestras actitudes, los que les damos lugar al diablo. Porque ahí lo dice. Claro. Dice, airaos. Podemos airarnos. Cristo se airó. Sí. La injusticia. Hay un celo bíblico, porque Cristo dio latigazo. Yo quisiera, entró al templo, una ira santa. Cristo entró al templo y empezó a dar latigazos. Le dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol. Sobre vuestro no. O sea que nosotros no podemos. Si yo tengo un problema con un hermano, yo no puedo darle rienda suelta a eso. Yo tengo que tratar de resolver eso lo antes posible. No puedo extenderle la porque ahí es cuando le damos lugar al diablo. Sí. Ahí empiezan los dardos, pero mira, los malos y cuando ven a ver, no se ponga el sol, solo el vuestro no. Sí, y hablando de eso, cuando hay problemas con algún hermano o algo, uno tiene que ir rápido. Lo antes posible. Sabes que me ofendiste en esto. O sea, mucha gente se queda callada y entonces empieza a crecer y toma ventaja. Y ahí es donde vienen las maquinaciones, los pensamientos. De eso hay una ilustración de un hombre que dice, mira, aguanta este vaso, un vaso con agua, y se extiende el brazo y aguanta el vaso con agua. Los primeros 5 minutos no pesan, pero ya cuando llevas 1 hora con ese vaso, así mismo es los problemas. Por eso, resolver los problemas lo antes posible. Vamos a leer Primera de Juan, el capítulo 3, del 8 al 10. Dice, ¿cómo se describe al hombre caído en las siguientes escrituras? Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 y Juan 8:44. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El hombre caído es un hijo del diablo. Dice aquí la escritura y el autor. Y Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él fue homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de suyo, porque es mentiroso y padre de mentira. Tremendo. Dice, todos los hombres tenemos una naturaleza pecaminosa y nacemos esclavizados al pecado. Solo a través de la redención en Jesucristo el hombre puede ser liberado. Dice, para esto apareció Cristo, Jesús, para deshacer las obras del diablo, dice las Escrituras. Amén. Hay una nota aquí, dice, las Escrituras niegan la paternidad universal de Dios, que Dios ha hecho de todos los hombres sus hijos.
Más bien, la raza de Adán está dividida en dos categorías. Esto es importante, hermano. Esto es importante. Miren lo que dice el autor. Las escrituras niegan la paternidad universal de Dios. No todos son hijos de Dios. No todos los hombres son hijos de Dios. Esto es una verdad. Todos somos creados por Dios. Creados por Dios, pero hijos no somos. todos somos hijos de Dios. Y usted puede hacer la prueba. Usted puede poner a 20 personas que no son cristianas y todos creen que son hijos de Dios. ¿Y por qué? Ahora, podemos decir por qué somos hijos de Dios. O sea, ¿por qué esta diferencia? Y ahí tenemos que poner a Cristo. Amén. Dice, por cuanto han creído en Él, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, Por la fe. por la fe. Dice que Dios ha hecho de todos los hombres sus hijos. Más bien, dice, la raza de Adán está dividida en dos categorías. Están los hijos del diablo, quienes rechazan la oferta de misericordia de Dios y permanecen en su rebelión contra Él, se muestran como hijos del diablo al practicar las obras pecaminosas de su padre el diablo. O sea, que se muestran cuando practican cuando practican las obras del diablo. Nosotros como cristianos pecamos, todos los días pecamos. Pero una cosa es caer en el lodo y otra cosa es revolcarse. Yo puedo ir caminando y puedo caerme. Y perdóname, Señor. 7 veces cae justo y 7 veces se levanta. Pero una cosa es caerme y que me guste eso y revolcarme y quedarme ahí. Eso sí es peligroso. Dice, y están los hijos de Dios, quienes reciben el perdón de Dios y la adopción como hijos a través de la muerte expiatoria de Jesucristo. Ellos se muestran como hijos de Dios en que practican las obras justas de su Padre Celestial. Tremendo. Sí. Son verdades, hermanos, que tenemos que recordar todos los días. Quiero leer aquí un versículo bíblico. No está aquí en el libro, pero viene a tono con el tema. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No debemos ignorar sus maquinaciones. No temer, pero tampoco ignorar que estamos en un mundo caído. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Este no es nuestro lugar. Nuestro lugar está con Dios. Nosotros estamos de paso. Amén. Entonces vamos a dejarlo por aquí. ¿Algún comentario breve? ¿Algún comentario? Bueno, hermanos, vamos entonces a terminar. Baja.